Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. El capítulo de hoy tiene el propósito de reconocer el estado actual, los límites, posibilidades del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Y para eso nos acompañan tres expertos académicos también en el tema. Nos acompaña la profesora Socorro Ramírez. Ella es profesora jubilada de la Universidad Nacional de Colombia, hizo parte de la delegación del gobierno de Santos en las negociaciones con el ELN en 2016. También nos acompaña el profesor Carlos Medina Gallego. Él es profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional y también miembro del Centro de Pensamiento. Y finalmente nos acompaña el profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz. Bienvenidos y bienvenidas, Socorro. Gracias. Han sido múltiples los intentos de diálogo para la salida negociada del conflicto por parte del ELN. Colombia ha presenciado acercamientos con esta guerrilla desde la década de los 90 y los 80 inclusive. Sin embargo, los distintos gobiernos que se han trazado para este objetivo no han podido materializarlo. Profesor Alejo, ¿por qué no se ha logrado un acuerdo de paz con el ELN en los anteriores intentos? Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay que diferenciar dos momentos por lo menos. El momento inicial, creo que el ELN está marcado mucho por esa influencia guevarista del patria o muerte cubano, que aquí se va a reflejar en el Nupalón, ni un paso atrás, liberación o muerte. Por lo tanto, bajo esa consigna no había ninguna posibilidad de conversar con ningún gobierno. Lo que iban supuestamente era a derrotar al Estado. Yo creo que, sin embargo, en los 70 esa posición empieza a mostrar fisuras cuando surge ese pequeño grupo que se va a llamar replanteamiento, que ya empieza a plantear, así sea en una disidencia y después de esa crisis, la opción de algún tipo de conversaciones. Sin embargo, es a mediados de los 90 y después de que de alguna manera en el marco de la coordinadora guerrillera Bolívar, primera vez se le dan unas conversaciones en Caracas y Tlaxcala, que el ELN empieza a plantear la idea de la negociación como una parte de su estrategia política. Sin embargo, yo creo que el ELN, en un primer intento que va en el gobierno de Andrés Pastrana, evidentemente es considerado por este gobierno como un comodín, porque su prioridad, la prioridad de este gobierno de Pastrana, era negociar con las FARC. Por lo tanto, lo del ELN era, si lo de las FARC no funcionaba, había que darle algún... Luego, aunque se hubiera querido, no había posibilidades de avanzar. Posteriormente, en el gobierno de Álvaro Uribe, donde está el ELN exclusivamente contando en La Habana, sin embargo, allí se empieza a evidenciar uno de los problemas que creo tiene el ELN, y es que la incapacidad que ellos han tenido como organización de tomar la decisión de si ir a una negociación o no. Porque en 2 años de la Acuerdo de La Habana, lo que fue a eso, a un punto donde se podía llegar a lo que se llamó una, pero dar un paso implicaba que ellos tomaran decisiones tan importantes como las de el cese el fuego, alguna forma de localización, y eso evidentemente el ELN
no lo ha definido a través de sus estructuras internas. Entonces, ese es como el panorama, en principio, yo diría, antes del gobierno del presidente Santos. Muchas gracias, profesor Alejo. Profesor Carlos, ¿usted qué opina? Yo creo que Alejo ha hecho un recuento de lo que ha sido el ELN, pero una pregunta que yo me formularía hoy es, ¿qué tipo de organización armada es el ELN a comienzos de este año 2020? ¿Y qué posibilidad existe de negociar con esa organización? Lo primero que quiero decir es que la organización se ha transformado significativamente desde sus orígenes a la fecha de hoy, de que pese a que hay una dirección nacional que define la ruta política que debe transitar la organización y un COSE que coordina como una especie de secretariado las actividades de la organización territorialmente ha adquirido unas independencias y unas autonomías que están potenciadas por su vinculación a distintos tipos de economías y de movilización social que existen en los territorios. Entonces encontramos un ELN que, pese a que tiene unos lineamientos políticos generales resultantes de sus congresos, lo que tiene fundamentalmente es una práctica social arraigada en los territorios, donde cada una de sus estructuras funciona con autonomía en el marco de un tipo de conflictividad que es propia de cada territorio y cuyos actores van configurando modalidades de guerras regionales que son complejas. Digamos que la cartografía de la presencia del ELN en Colombia se extiende desde el Bichada y Guaviare, donde se ha extendido el frente nororiental, la frontera con Venezuela, Arauca, norte de Santander, Cesar, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y algunas estructuras que se ubican en el centro del país, básicamente en el Magdalena Medio, con unas estructuras urbanas que no son muy poderosas, pero que realizan algún tipo de trabajo político en distintos sectores sociales. Esa organización que se comporta según unos mandatos de los congresos en la perspectiva territorial tiene un comportamiento absolutamente distinto porque está determinado por las lógicas mediante las cuales tienen que enfrentar la guerra en cada uno de esos territorios. Y hay un crecimiento de una nueva generación de comandantes que está relevando a los viejos comandantes del ELN y cuyo interés político en relación con la paz todavía resulta difuso. Profesora Socorro, ya teniendo en cuenta el reencuentro que nos hizo el profe Alejo, las consideraciones sobre el estado actual y la composición del ELN actualmente por el profesor Medina, reitero la pregunta de ¿por qué no se ha logrado un acuerdo de paz con el ELN en anteriores procesos? Bueno, los 5 intentos o los intentos con 5 gobiernos a los que ya se referían tanto Alejo como Carlos, han tenido esa característica que ellos han mencionado y es que de un lado el gobierno privilegiaba la relación y la negociación con la FARC porque era la guerrilla más significativa, pero además el ELN ha decidido explorar más que decidir acabar su acción armada. El acuerdo en la dirección nacional y en el COSE es sentarse en esos diálogos a explorar la posibilidad. En el último intento, el que se hizo con el gobierno, con los gobiernos, los 2 periodos de gobierno de Santos,
que es tal vez el esfuerzo más sistemático porque ya pasó de diálogos informales a construir una agenda y a funcionar una mesa que tuvo una fase pública. Hubo esa constante de inicialmente el gobierno Santos estaba centrado en la negociación con las FARC y de alguna manera veía el proceso con el ELN como derivado en los mismos términos en que se adelantaba el proceso con las FARC, y a su vez el ELN seguía en la idea de explorar en la mesa. Eso hace que, miren ustedes el alcance que explica por qué no se logró un acuerdo. 4 años se fueron del 2012 a el 2016 en reuniones exploratorias, tratando de pensar alternativas de agenda, de funcionamiento de una mesa, y en realidad la mesa propiamente funcionó solo año y medio, el año 2017, en que desarrolló 4 ciclos de negociación, y la mitad del 2018 en que desarrolló 2 ciclos, y fueron accidentados porque de alguna manera se partía de una perspectiva muy distinta de cada parte. No se había logrado construir esa meta negociadora conjunta, y de alguna manera la continuidad de las acciones armadas interfirió en varios momentos de manera muy significativa. Por ejemplo, obligó a trasladar la mesa de Quito a La Habana, luego de afectar a Ecuador en momentos muy diversos mientras la mesa sesionaba en La Habana. Pero luego también al final del cese al fuego que se logró pactar, la prolongación de las acciones armadas, especialmente de los frentes que no, como decía Carlos, no es tan claro, no han demostrado con claridad estar convencidos de la necesidad de negociar, especialmente, por ejemplo, en el Chocó o en la extensión de iniciativas en la frontera con Venezuela y más hacia abajo de Arauca, y en torno a esto que ahora Venezuela ha montado el arco minero energético del Orinoco. Todo eso ha hecho que de alguna manera nuevos ingredientes surjan y dificulten la negociación. El ELN a veces actúa como guerrilla binacional, como grupo binacional. Tiene cada vez más presencia e interactúa con distintas dinámicas en Venezuela, pero Venezuela es crucial para la negociación con el ELN, y a su vez el gobierno actual, el gobierno de Duque, ha lanzado una estrategia frente a Venezuela muy cercana a la de Trump, se ha atado a Estados Unidos frente a esa problemática. Entonces, de alguna manera, cada parte está enfrentada en una nueva dinámica que hace muy difícil el retorno a la mesa. Entonces, para terminar y redondear esta primera pregunta, yo creo que hay constantes a lo largo de estos 5 intentos o intentos con 5 gobiernos. El último dejó cosas tal vez acumulados mucho más significativos que los anteriores, porque dejó una agenda que, aunque aparece a muchos sectores como gaseosa, como imposible de negociar, sin embargo es la que refleja más a esa organización en su especificidad y en su convicción de que una negociación tiene que partir de la participación activa de la sociedad, que genere, que estimule, que logre una serie de transformaciones que acompañen ese proceso. Pero en este último intento, aunque la fase pública fue, como decía, tan solo año y medio,
Sin embargo, hay un acumulado muy interesante en cómo podría ser esa participación de la sociedad, que es crucial. Hay un acumulado no solo con las audiencias, sino con una propuesta muy concreta de por dónde empezar, en qué territorios, cuáles temas, qué sectores, cómo son los ejes, quién coordinaría ese proceso y unos fundamentos que fueron pactados conjuntamente. Pero además hubo avances significativos en el tema humanitario, que si bien hacían parte del punto 5 de la agenda, sin embargo era muy importante que empezaran a generar posibilidades de acuerdos para que las poblaciones que pagan los mayores costos del conflicto sintieran que esa mesa producía alivios humanitarios significativos. Y en tercer lugar quedó un acumulado importantísimo que tiene que ver con el cese al fuego. Quedaron unas negociaciones de unos protocolos hasta el detalle de cómo, a partir de la experiencia que hubo del cese cuando vino el Papa, quedaron unos acuerdos y cualquier nuevo intento tendrá que partir de esos acumulados. Precisamente teniendo en cuenta este último intento de negociación con el ELN en el marco del gobierno de Santos, que justamente comenzó en 2016, año en el que se anunció el inicio formal de ese proceso de paz, incluso se publicó el Acuerdo de Diálogos para la Paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Ya la profesora Socorro ha mencionado algunas de los acumulados, ¿cierto? De las lecciones aprendidas, incluso de algunos factores que incidieron, pero quisiera, profesor Medina, quisiera que usted nos pudiera precisar los factores externos que dificultaron ese proceso de paz con el ELN durante el gobierno de Santos. Bueno, hay una serie de aspectos que son importantes a tomar en consideración en todo proceso de paz, y es cómo se mide la voluntad de las partes en términos de ir sacando adelante una agenda que posibilite que los acuerdos cada vez construyan las certezas y las confianzas suficientes para que las partes avancen en el desarrollo de la misma. Y negociar en medio de la confrontación resulta supremamente difícil, y más cuando se tienen conflictos regionales que van de alguna manera llamando la atención pública y de los medios de comunicación, que establecen una información que no favorece los procesos de conversaciones y los acercamientos y los avances que puedan tener los diálogos. Yo considero que había como 3 aspectos que habría que tomar en consideración que torpedearon el desarrollo del proceso con el ELN. Primero, la poca importancia que se le ha dado a la organización como una organización que no es residual, que es una organización importante en la historia del conflicto armado colombiano y que debía atenderse en las mismas condiciones en que se debía atender el proceso de paz con las FARC. Esa posibilidad de ver el proceso de paz como un proceso residual resulta contraproducente para poder avanzar. Segundo, la necesidad por las características mismas de un proceso como el que se plantea, de que haya necesidad de establecer un cese bilateral al fuego. No se puede avanzar en un escenario de conflicto ni una propuesta de dialogar en medio de la guerra, porque eso lo que genera son los incidentes que se produjeron en enero del 2019, que hizo que la mesa se rompiera y se disolviera. Pero un acuerdo de pacto de cese al fuego también debe cumplirse, porque no puede ser cierto que una organización lo cumpla, pero se dé el hostigamiento y el acoso por parte de la fuerza pública sobre el territorio, porque esto hace de que se produzcan elementos como un cese unilateral activo, como lo plantearon en el último cese unilateral, es decir, un cese unilateral con el derecho a defenderse cuando sean atacados. Y un tercer aspecto es la situación con Venezuela. Yo creo que Socorro ha señalado con claridad
que mientras no resolvamos las relaciones con Venezuela en términos de que el gobierno colombiano no participe de los conflictos venezolanos en la forma en que lo está haciendo, no solamente sirviendo de plataforma para procesos golpistas o para generar incertidumbre en la construcción de alguna salida política que tiene que tener Venezuela hacia el futuro. Creo que hay que partir del principio de que el problema de los venezolanos deben resolverlo los venezolanos y que es una responsabilidad de la comunidad regional rendir toda la solidaridad y prestar toda la solidaridad para que ese proceso siga los caminos de la democracia y tenga las transformaciones que se requiere. Entonces, Venezuela, el cese unilateral al fuego y la voluntad o no la voluntad de los actores es la que define si ese proceso puede ser viable o no puede ser viable. Bueno, lamentablemente hemos perdido comunicación con el profe Alejo, pero para darle continuidad al programa, quisiera realizar una pregunta a la profesora Socorro, porque el profe Medina pues ya nos pudo contar un poco acerca de los factores externos, pero quisiera que usted nos precisara, Socorro, cuáles fueron esos factores internos que incidieron pues para que el proceso de paz terminara en ese momento, se pausara en ese momento. Bueno, el cambio de gobierno, porque la mesa sesionó hasta unos días antes de la posesión del presidente Duque, es decir, la mesa sesionó hasta agosto de 2018. Ese fue un factor crucial y aunque se le entregó al nuevo gobierno todo el acumulado, incluso se hizo una síntesis poniendo de presente todos los avances, por qué la necesidad de profundizar la negociación. Sin embargo, pues no hubo mucho interés de parte del gobierno de averiguar un poco más el estado en que quedaba la mesa. Pero también venía con problemas significativos la representación del ELN, porque, por ejemplo, el acuerdo humanitario ya del Chocó, en sus 11 puntos, eso es un acuerdo que recoge un acercamiento entre comunidades negras y comunidades indígenas del Chocó. Y el primero de los 11 puntos era que el frente del que actúa en el Chocó por parte del ELN se sentara a la mesa para que demostrara su disposición, porque parte de ese esfuerzo organizativo de comunidades negras e indígenas justamente se originaba en el hecho de estar pagando unos costos en confinamiento de las poblaciones, desplazamientos, reclutamiento de menores, minado del territorio. Entonces, ese acuerdo humanitario ya pedía que se siente a esta mesa una delegación de ese frente que actúa en el Chocó, y eso nunca lo logró el ELN. Entonces, tenía dificultades para que frentes que estaban con mucha iniciativa y muy involucrados en economías ilegales pudieran mostrar en la mesa su disposición a avanzar. Y era muy importante porque parte de la construcción de la participación era justamente en los territorios y con las comunidades más afectadas. Pero creo que el hecho más significativo es que esa fase pública para desarrollar una agenda de 7 puntos, aunque tuvo avances significativos, sin embargo, en año y medio, con muchas dificultades de funcionamiento, tanto en Ecuador como en La Habana, no logró resolver a fondo ninguno de los puntos. Ahora, me parece que para responder también tu pregunta de cómo desbloquear esto, creo que es fundamental que la sociedad presione, la sociedad organizada, que
sufre este conflicto y que cree en la paz, presione para que el gobierno, en primer lugar, cumpla con lo acordado con la FARC, porque es un compromiso de Estado y todo mensaje de incumplimiento paraliza la perspectiva de paz, que además este Estado proteja el liderazgo social, porque no se puede convocar a la participación de la sociedad cuando ni siquiera el Estado puede garantizar la vida de esos líderes que vienen siendo asesinados incluso en la pandemia como estamos viéndolo. Pero además que el gobierno entienda que hay dos países que son cruciales en la negociación con el ELN y son los dos países con los que está enfrentado el gobierno Duque, Venezuela y Cuba. El gobierno no cumplió los protocolos y sirvió de argumento para que Trump metiera a Cuba de nuevo en la lista de países que no cooperan en la lucha antiterrorista, mostrando que no había devuelto a la delegación del ELN cuando hay unos protocolos que indican muy claramente, en caso de que la mesa se pare, qué hacer y cómo proceder. Gracias, profesora Socorro. Ya para finalizar y en línea de lo que nos dice la profesora Socorro, profesor Medina, ¿qué condiciones son necesarias para un proceso de terminación de conflicto con el ELN en este gobierno? Primero hay que garantizarle al ELN las confianzas en términos de que lo que se acuerde se va a cumplir, porque como lo ha señalado Socorro, no se está cumpliendo el acuerdo con la FARC y eso es un mal precedente. Segundo, hay que abrir la mesa de conversaciones, independientemente de las incertidumbres que existen sobre si el ELN tiene voluntad o no, es en la mesa de conversaciones donde se avanza en los aprendizajes y en las tomas de decisiones que permiten que un proceso de paz puedan consolidarse. Entonces hay que abrir la mesa de conversaciones. Tercero, que el gobierno del presidente Iván Duque tenga voluntad. Yo la verdad es que no le veo voluntad para avanzar en un proceso con el ELN. La legislación que está expidiendo es legislación para el sometimiento a la justicia y los operativos que se están desarrollando militarmente sobre los territorios en los que operan el ELN, lo que están indicando es que hay una política de aniquilamiento de la organización. Es decir, hay una mano dura, una política militar, hay una estrategia para acabar con el ELN y no hay una voluntad real del gobierno para que se pueda mover. Tercero, cuarto, me parece que es importante que la sociedad civil se mueva por la paz completa, que defendamos la paz, haga los llamados que haya que hacer para que se pueda abrir esa mesa. Y un quinto aspecto es que hay que involucrar a la comunidad internacional en las posibilidades de que se participe de manera muy solidaria con el proceso de paz de Colombia y que podamos parar el conflicto también de frontera con Venezuela, porque ese es un condicionante para que el proceso con el ELN pueda marchar. Gracias, profesor Medina. Lamentablemente, el profe Alejo no pudo continuar con nosotros por problemas técnicos, pues que suceden en el marco también de esta pandemia. Profesores, profesora Socorro, profesor Medina, muchas gracias por participar y acompañarnos el día de hoy en nuestro capítulo sobre el balance del proceso de paz con el ELN de nuestro programa de televisión La Paz en Foco, y los esperamos en un próximo episodio a todos ustedes los que nos ven. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.